raro porque a nosotros en el módulo virtual a muchos no les dio profe y dijo que no, que con ella sí, que sí era así como muy estricto. Estricto no. Se me hace que lo vas a tener que quitar porque si no se va a hacer, porque a final de cuentas de todos modos, ¿sí ven la presentación, verdad, muchachos? Sí, sí se mira. Sí se mira. Sí, doctor, sí se ve. No, pero en serio. Por eso, ¿quién, hombre? Al cabo ya no le voy a dar clase, no pasa nada. Se llama Saine. Ah, sí. Saine con Z va. Sí. Sí. Pero sí, es que ellos sí los traía así como ustedes. Venían unos a clase presencial y la tomaban el resto virtual. Y en prope, pues honestamente, pues me complica, ¿verdad? Básicamente. ¿Cuál? ¿De qué? Del libro de, bueno, estamos viendo ¿El Mandel? No, pero se pueden apoyar de artículos y todo eso para que se les haga más fácil. De hecho, es el libro más grande que he visto, tiene como 26,000 páginas. De hecho, ese es el que les pido que lea. Simón. Simón. Deberíamos, no, mañana sí deberíamos de ir a la noche. La próxima semana el 16. No manches. No, mejor es de Villar. Villar. Que no puedes, porque va a ser nada. Pues mira, inventamos algo, que nos llegue por ahí por el deck y luego se vaya a ver. Ya no se ejercicio nada. ¿Qué tipo es? Son compañeros de misma edad, empezamos con un ahorita Eso lo dijo. se motivaron. Ah, güey. ¿Cuál fue el toque? Y luego la sonrisa cuando me ahorita lo que estoy bien motivando. Ya no me ven ni ay, qué bueno. ¿Sí la ven los del Zoom? Sí, doctor, sí se ve. Doctor, se ve. Sí, sí se ve. Le estoy aprendiendo a mover.
Muy bien, muchachos. Miren, vamos a continuar con el segundo tema. De aquí en parte vamos a tomar para darle seguimiento a lo que son los antibióticos. De aquí vamos a tomar el orden para ver cómo los vamos a estar viendo. ¿Sí? Este es digamos, un bosquejo general nada más para que se imaginen cómo es que hacen su chamba los antibióticos. Porque pues de todos modos los mecanismos de acción los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo las familias, ¿sí? Entonces, primero obviamente definir pues que tenemos dos tipos de bacterias, los cocos y los bacilos, ¿sí? Que ustedes ya son expertos en hacer gram, ¿sí? Ya saben que los bacilos son los bacilos gram negativos, ¿sí? Y los cocos gram positivos. Entonces, bueno, aunque pueda haber bacilos gram positivos y pueda haber cocos gram negativos, ¿sí? Pero no es lo más frecuente. Entonces, los bacilos gram negativos, ya saben, son bastoncillos que no retienen el colorante de gram o cristal violeta y por lo tanto se contratiñen con la safranina, ¿sí? Y son rosaditos, por así decirlo. De los gram negativos, pues obviamente tenemos gram negativos aerobios, lo que vienen siendo las enterobacterias, pero no es porque estén en el intestino, ¿sí? Se les llama enterobacterias porque son fermentadores, ¿sí? Cuando ustedes hicieron las pruebas para las Klebsielas y todo eso, ya ven que es en los tubos del Salle y van viendo si hace tantas cosas, ¿sí? A eso se refiere en la fermentación, es una de las características de las enterobacterias, ¿sí? Dentro de las enterobacterias tenemos a la Escherichia coli, a Klebsiella, siempre que ustedes vean en un libro que les ponen SPP, ¿sí? Son especies, es decir, todas las especies de Klebsiella. Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella, o sea, todas las especies de Klebsiella, ¿sí? Esa es otra cosa que en teoría deben de saber. Las bacterias se anotan en, ¿cómo se llama esta letra? ¿Sí es cursiva? Itálica. En itálica. Bueno, en esta madre, pues, ¿sí? Entonces, y por lo regular, el apellido de las bacterias es en minúsculas. Por ejemplo, aquí Escherichia coli empieza con mayúsculas y el apellido es en minúscula. Esa es como regla es una regla de los infectos o de las que ven las bacterias, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con las especies de Klebsiella, las especies de Proteus, las especies de Enterobacter, Serratia marcescens, todas las especies de Salmonella y todas las especies de Shigella. Todas estas son enterobacterias, ¿por qué? Porque son fermentadores y son bacilos gram negativos. Y obviamente tenemos los bacilos gram negativos que no son fermentadores, por lo tanto no son enterobacterias, como la Pseudomonas aeruginosa o el Acinetobacter, las especies de Acinetobacter. ¿Cuál es la importancia de poder definir? Porque miren, va a ser muy difícil que nos aprendamos todas las mendigas bacterias, ¿sí? Todas, va a ser muy difícil. Pero a la hora que veamos nosotros las familias de los antibióticos y que hagamos en la rúbrica lo que es el espectro antimicrobiano, a lo mejor va a ser más sencillo que les pueda decir, este antibiótico le pega a gram negativos. Entonces ustedes en automático ya van pensando que le va a pegar a gram negativos, ¿sí? Obviamente aerobios, ¿sí? A lo mejor les voy a decir, este le pega a gram negativos, gram positivos y anaerobios. Ya saben que va a cubrir todas las mendigas bacterias. Es importante porque a la hora de elegir el antibiótico, ya lo habíamos visto, depende también del tipo de germen y no siempre a veces podemos tener el germen. Entonces, acuérdense que hay algunas bacterias que ya nacen resistentes a ciertos antibióticos. Entonces, si ustedes le dan un antibiótico de la cual ya nace resistente, pues no le va a servir, ¿sí? Entonces, va a ser más fácil para nosotros agruparlos así, aerobios, anaerobios, o agruparlos como gram positivos, gram negativos, atípicos, intracelulares. Va a ser más fácil y ya se puedan orientar más o menos a cuáles puedan ser los gérmenes y que se los tengan que aprender todos de memoria, ¿ok? Los bacilos gram negativos están compuestos de una pared celular y luego aparte tienen una membrana celular, tienen obviamente su DNA y, perdón, maldito sea, ahí está. Y tienen obviamente sus ribosomas para lo que es la síntesis de proteínas, la fracción 50S y la fracción 30S.
¿Por qué es importante que se lo sepan? Porque a final de cuentas, todos los mendigos antibióticos, la mayoría actúa en esto. Tiene su mecanismo de acción en cualquiera de estos componentes, ¿ok? Y entonces, si le hiciéramos el microscopio, pues aquí tenemos una pared de los gram negativos, ¿sí? Tienen las prolongaciones de lipopolisacáridos. Ya cuando veamos sepsis, van a entender cuál es la importancia de toda esta parte de acá arriba, ¿sí? De los lipopolisacáridos, porque son en un momento dado lo que detecta nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Para poderse activar, ¿sí? Algunas partículas de las bacterias son las que van a detectar para decir, aquí hay problema, ¿sí? Hay que empezar a atacar, ¿ok? Y se puedan activar y empiecen una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, tienen una cadena de polisacáridos, tiene obviamente su membrana bilaminar, ¿sí? Aquí tiene una membrana bilaminar y otra membrana de fosfolípidos, ¿sí? Tienen esto que se llaman las porinas, bueno, aquí está, ahí va. Tienen las porinas, que es por donde entran los nutrientes a las bacterias, ¿sí? Y por ahí algunos antibióticos, dicen, pues matanga, dijo la changa, y por ahí entran también. Obviamente lo que les comentaba, los lipopolisacáridos, que son componentes de las endotoxinas y son los responsables de la carga negativa de las bacterias. Las lipoproteínas, ¿sí? Aquí, que son la unión entre los lipopolisacáridos y los peptidoglucanos, ¿sí? La capa proteínica de peptidoglucanos. Esto es muy importante porque vamos a ver que uno de los mecanismos de acción es inhibir la síntesis de los peptidoglucanos, ¿sí? Para que no tengan forma o no mantengan su forma las bacterias, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver estas partículas de aquí que se llaman transpeptidasas. Aquí están. Que son las transpeptidasas, que son las encargadas de metabolismo celular, pero también se pueden llamar, o les llamamos PBPs, ¿sí? Esto en alusión a la primera familia que vamos a ver de los antibióticos, que son los betalactámicos, las PBPs del inglés de las proteínas fijadoras de penicilinas, ¿sí? Entonces, aquí es donde van a actuar, ahorita lo vamos a ver, donde van a llegar para inhibir la síntesis de peptidoglucanos, para que no se forme la membrana, la pared celular, ¿sí? Y pueda morirse la bacteria, ¿ok? Y bueno, eso es con respecto a los bacilos gram negativos. Tenemos obviamente a los cocos gram positivos, estos sí se tiñen con el cristal violeta. Estructuralmente o en su pared celular son distintos a los bacilos. Ahorita vamos a ver las diferencias y de ahí por qué algunos antibióticos no le funcionan a los cocos gram positivos. ¿Podemos tener bacilos gram positivos? Sí, podemos tener cocobacilos, diplococos, etcétera, etcétera. Es más, también podemos tener cocos gram negativos, ¿ok? Obviamente tenemos a los cocos gram positivos y tenemos a los aerobios, en los cuales son los estafilococos, que ya saben que están agrupados como en racimo de uva, ¿sí? Y que pueden ser el más representativo, el estafilococo aureus o el estafilococo coagulasa negativo, ¿sí? Y de los estreptococos que van en mano cadena, por así decirlo, ¿sí? Y que es el estreptococo piógenes, el estreptococo pneumoniae, ¿sí? Y obviamente tenemos a los anaerobios, ¿sí? Si se fijan, aquí está la estructura de la pared celular y cómo es distinta. Aquí nada más tienen las prolongaciones de ácido teicoico, tienen una capa de peptidoglucanos, ¿sí? Están a flor de piel, por así decirlo, las transpeptidasas, y aquí esto viene siendo, digamos, como que el citoplasma de la bacteria, ¿sí? Y obviamente la capa bilaminar de fosfolípidos, ¿sí? Pero aquí es donde están los peptidoglucanos y esto es lo que se va a encargar de inhibir a las PBPs, ¿ok? ¿Sí se va entendiendo? Bueno. Le tomo la caguama porque... Tenemos dos tipos de antibióticos. Los bacteriostáticos, ¿sí? Y los bactericidas. ¿Cuál es la función o el raciocinio de los bacteriostáticos? No matan a la bacteria, ¿sí?
simplemente impiden como que su reproducción, es como si me los apendejaran a las bacterias para que después llegara el sistema inmunológico e hiciera el trabajo sucio, ¿sí? La mayoría de los antibióticos son bactericidas, pero habrá unos que solamente sean bacteriostáticos, pero ahí les menciona, a cierta dosis pueden ser bactericidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, aquí está una bacteria, sus hijas, las hijas de las hijas, las hijas de las hijas de las hijas, ¿sí? Y si por alguna situación, chingada, si por alguna situación, la madre de la madre de la madre, las hijas de las hijas. Si por alguna situación ustedes le dan un antibiótico, en este caso esta es una tetraciclina, ya entenderán después la tetraciclina, el mecanismo de acción, que es de más intracelular, no mata la bacteria, es decir, bacteriostático, lo que va a hacer es que esa tetraciclina no va a permitir que se siga reproduciendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no aumenten el número, vean en una guerra, por así decirlo, si son menos soldados y nuestros leucos son más, pues es más factible que vayamos a ganar la batalla, ¿sí? Entonces, esa es la función de los antibióticos bacteriostáticos, ¿sí? Que ya no se reproduzcan, que anden medio apendejadas las bacterias, para que nuestro sistema inmunológico haga su chamba, ¿sí? Y los bactericidas, pues es completamente distinto. Aquí tenemos una fluoroquinolona, ¿sí? Y aquí tenemos obviamente las hijas de las hijas de las hijas de las hijas. Le damos cipro a esta bacteria y pues aquí la fluoroquinolona sí va a desintegrar. ¿Por qué? Porque como va a alterar el DNA de la bacteria, pues aquí sí la bacteria se va a morir. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguros? Sí, bueno, en los tratamientos con bacteriostáticos, si se suspende el tratamiento antes de tiempo, o sea, la bacteria va a seguir proliferando, porque, o sea, lo que hace un bacteriostático es que los detiene el crecimiento en lo que actúa el cuerpo, pero si no se cumple el tratamiento, o sea, simplemente se sigue reproduciendo. No necesariamente se va a reproducir. Ahora, este es un concepto de farmacología en el cual la mayoría de los antibióticos que son bacteriostáticos son los que inhiben la síntesis de proteínas. Por lo tanto, tienen que actuar dentro de la bacteria, ¿sí? Y aquí así como que tú digas, uy, tienen muchas formas de hacer que la bacteria se muera. No. ¿Cuál es la función? Obviamente, modificar la síntesis de las proteínas, ¿sí? Y en vez de tener proteínas que sí le sirven a la bacteria, van a hacer proteínas chafas. Proteínas que no le sirven a la bacteria, que en un momento no la van a matar en el momento, pero que a la larga, por así decirlo, ya no va a servir, no va a tener lo que necesita para poderse mantener. Y ahora, el concepto de farmacología es que la mayoría de esos antibióticos, lo vamos a ver un poco más adelante, tú le das el antibiótico, llega la bacteria, y a lo mejor es como tú dices, le suspendo el antibiótico y ya no va a haber efecto de la bacteria, del antibiótico, no, ahí hay... En ese tipo de antibióticos hay algo que se llama el efecto post-antibiótico, porque a lo mejor va a desaparecer de la circulación el antibiótico, pero aquí va a estar un chingo el antibiótico, porque su jale es aquí adentro, no afuera, ¿sí? Entonces aquí va a estar adentro y él va a seguir haciendo su trabajo, aunque ya no le des el antibiótico. Eso se le llama efecto post-antibiótico. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, en general, el mecanismo de acción de los antibióticos es inhibir la síntesis de la pared, alterar la permeabilidad de la membrana, inhibir el metabolismo bacteriano, inhibir la síntesis del DNA o inhibir la síntesis de proteínas. Nada más. Solamente son 5 mecanismos de acción, a grosso modo, ¿sí? Son en general todos los antibióticos que vamos a ver se rigen en base a esto, ¿sí? A esos 5 mecanismos de acción. Entonces, para que no vayan a decir, ¡ay, doctor, no me puedo aprender los mecanismos de acción porque son 5 nada más! ¿Sí? El chiste de esto es que se van a tener que aprender que cada familia, cuál es su mecanismo de acción, ¿sí? Porque la verdad es muy vergonzoso que todavía, siendo mis alumnos, me los topo en el internado y les pregunto y no me contestan lo que en teoría les enseñé. ¿Ok? Entonces, estos son los mecanismos de acción. ¿Cómo jalan? ¿Cómo funcionan? Más o menos así. Miren.
tenemos los que inhiben la síntesis de la pared, y así es como los vamos a empezar a ver, ¿sí? Tenemos a los betalactámicos y tenemos a otra familia que se llaman glucopéptidos, ¿ok? De los que alteran la permeabilidad de la membrana, tenemos unos que se llaman lipopéptidos, ¿sí? A la chingada. Así sí voy bien. Entonces, los que inhiben a la síntesis de la pared, ¿cómo le hacen? Bueno, aquí están lo que les decía, son las PBPs, pero son las transpeptidasas. Estas son enzimas que se encargan de sintetizar a esta capita verde, que son los peptidoglucanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un antibiótico betalactámico? ¿Sí? En este caso, aquí tienen un anillo de penicilina, entran las penicilinas por las porinas, llegan a las transpeptidasas, las bloquean en la tercera fase de la transpeptidación y van a impedir la síntesis de peptidoglucanos. Y si no hay peptidoglucanos, no se completa la pared de la bacteria, y si no se completa la pared de la bacteria, pues es como si no tuvieran piel. ¿Qué les va a pasar? Pues se van a salir todo. Y así es como se va a morir la bacteria. ¿Sí? ¿Sí capicho o no capiche? Bueno. Lo mismo pasa, pero en un gran positivo. ¿Sí? Aquí no hay porinas, pero digamos que entra más fácilmente y están a flor de piel. Llega la penicilina, las PBPs, inhibe la síntesis de peptidoglucanos, altera la síntesis de la pared, y si no hay pared celular, pues se va a morir la bacteria. Pues todo lo que tiene adentro se va a salir muy fácilmente. ¿Sí? Okay. ¿Dudas con la síntesis de la pared? ¿No? Las PPPs, ¿sí? Transpeptidasas, tercera fase de la transpeptidación, inhibir síntesis de peptidoglucanos. ¿Ok? Bueno. ¿Ustedes del Zoom, todo bien? ¿No se van a dormir? Lo bueno es que ya se les acabó el 20, ya van a ser presenciales, ya se la van a fiscar. Hey, ¿qué pasó, Doc? Tenemos otro mecanismo de acción que es inhibir la síntesis de proteínas, ¿sí? Aquí en la síntesis de proteínas, acuérdense que está el ARN mensajero, ¿sí? Y el ARN mensajero tenemos obviamente los ribosomas que lo van a codificar y en base a los aminoácidos van a crear proteínas que necesita la bacteria, ¿sí? Entonces, tenemos los que bloquean la subunidad ribosomal 50S, que es la grandota, ¿sí? Como son los macrólidos, la clindamicina, que lo vamos a ver en una familia que se llaman las lincosamidas, y el cloranfenicol, este ya no lo usamos, no sirve la verdad, ¿sí? Y luego tenemos los que inhiben la subunidad ribosomal 30S, que es la parte chiquita, ¿sí? Y entonces son las tetraciclinas, los aminoglucósidos y las glicilciclinas, ¿ok? Y ustedes, como bien saben todo lo de la bacteria y son así de celulares y de chingada, o sea, celulares de células, no de teléfonos, ¿eh? Saben que después de la codificación empieza algo que se llama el complejo de iniciación 70S, después de que hacen la lectura del ARN mensajero. Y eso obviamente hay una familia de antibióticos que inhiben el complejo de iniciación 70S. ¿Para qué? Para que no empiece ¿cómo les puedo decir? Aquí es como la lectura y luego ya la traducción de la síntesis o de los aminoácidos para producir la proteína, ¿sí? Entonces tenemos una familia que se llaman las oxazolidinonas, ¿sí? Que inhiben el complejo de iniciación 70S. En general, o a grosso modo, es inhibir la síntesis de las proteínas de la bacteria, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí está un ejemplo. Aquí está el ARN mensajero, ¿sí? Esta es la proteína que necesita la bacteria en un momento dado. Entonces vienen los ribosomas, ¿sí? Y van a empezar a hacer la lectura de los aminoácidos para después hacer la traducción y poder hacer la proteína que necesita, ¿sí? Pero si por alguna situación ahí está la proteína que necesita, ¿sí? Pero pues si ustedes le dan un antibiótico que inhiba al 50S, en este caso le vamos a dar un macrólido, ¿sí? Aquí está el macrólido, ¿sí? Le dan uno que inhiba
a la subunidad ribosomal 50S, va a hacer la lectura, ¿sí? Bueno, ese es el 30S, pues también. Hacen lo mismo. Va a hacer, se pega, no va a dejar que codifique. Por ejemplo, aquí se ve mejor. Ahí va pegado, empieza a leer, pero esta parte no la lee, la de la 30S, y empieza a mandar proteínas sin toda la codificación de aminoácidos. Son proteínas que no le sirven a la bacteria, ¿sí? No la mata, pero a la larga va a generar que no funcione o no tenga un buen funcionamiento esa bacteria y va a terminar o por morirse solita o porque se la atole. ¿Sale? ¿Sí la entendieron? No, ustedes no, los del Zoom. ¿Eh? Sí, doctor. ¿Entendieron? Para que se asusten tantito a ver si no estar viendo una serie o jugando PlayStation o algo así. Digo, yo lo haría, la verdad yo lo haría. Y luego tenemos el otro mecanismo de acción que es inhibir la síntesis del DNA, en donde tenemos dos familias, las fluoroquinolonas, ¿sí? Y la rifampicina, que esta la vamos a ver como un tema aparte porque este es de los tratamientos para la tuberculosis, ¿sí? Pero bueno, las fluoroquinolonas que ya lo hacen inhibiendo la DNA girasa o la topoisomerasa 4, todo dependiendo si es un coco o un bacilo, ¿sí? La DNA girasa es de los bacilos gram negativos y la topoisomerasa 4 es de los cocos, ¿sí? No todos tienen la misma enzima. Entonces, por aquí tenemos una síntesis del DNA y obviamente la bacteria, pues como todo en la vida, se quiere reproducir, ¿sí? Nomás que aquí ellos no copulan. Entonces ellos simplemente tienen su material del DNA, tienen una enzima, ¿sí? Que se llama la DNA girasa para duplicar el DNA y de ahí empiecen a crear otra hija, por así decirlo, ¿sí? Así es como que más o menos le da la vuelta al DNA. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Ok. Le da la vuelta y entonces ya va a tener dos DNAs. Este ya sale sobrando, que es el que va a ser para la hija, por así decirlo, ¿sí? Eso es lo que hace la DNA girasa o la topoisomerasa 4. En cambio, si nosotros le damos una fluoroquinolona aquí, ¿sí? El DNA ya no va a duplicarse y por lo tanto ya no se va a reproducir, pero eso a final de cuentas va a generar que el DNA sea malo, se echa a perder y eso sí hace que las bacterias se mueran, ¿ok? Y el último, pues, es la inhibición del metabolismo bacteriano. Este principalmente lo hace el trimetoprim con sulfametoxazol. Ya veremos las características del trimetoprim, que es inhibir la síntesis de folatos de la bacteria, ¿sí? Lo hace mediante dos mecanismos, ¿sí? Y ya lo veremos por qué es tan sui generis el trimetoprim, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí los mecanismos de acción. Se oye muy fácil, pero también hay que entender cuál es el fundamento o cuál es el chiste de que actúen afuera, que actúen adentro, porque de eso depende en un momento dado hasta la dosis, o cada cuándo usarlo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso el uso de los antibióticos de acuerdo al mecanismo de acción. Tenemos un efecto antibiótico. Por ejemplo, tenemos la inhibición de la síntesis de la pared y el principio farmacológico es un efecto dependiente del tiempo, ¿sí? Es decir, a mayor tiempo estemos sobre la MIC, es mejor el efecto antibiótico. ¿Sí se acuerdan qué es la MIC? A mayor tiempo esté sobre la MIC, ¿sí? Eso va a hacer que tenga más efecto antibiótico, ¿ok? Concentración mínima inhibitoria. ¿Sí? Por eso dice, dosis arriba de la MIC, mayores de la MIC, administradas continuamente o a intervalos frecuentes. Y es por eso que les dice, lo tiene que tomar cada 6 horas o lo tiene que tomar cada 8 horas. ¿Por qué? Porque en base a la farmacología del medicamento, ¿sí? Entre más tiempo esté sobre la MIC, más efecto antibiótico va a tener. ¿Ok? Y tenemos, por otro lado, los que inhiben la síntesis del DNA, del ARN o de las proteínas, ¿sí? Aquí se rigen por un efecto dependiente de la concentración. ¿Qué quiere decir? Una concentración máxima del antibiótico, ¿sí? Mucha concentración en la sangre sobre la MIC.
¿Por qué? Porque como estos, por así decirlo, estos antibióticos van a actuar dentro de la bacteria, como que digamos como que necesitamos mucho antibiótico en la sangre, ¿para qué? Para que vayan entrando a la bacteria, ¿sí? Y es por eso que habrá antibióticos de este tipo que se utilicen una vez al día. Su jale no es fuera de la bacteria, ¿sí? A lo mejor en los estudios cuando les digan, es que en los estudios se vio que ya no había concentraciones plasmáticas a la hora del antibiótico. No importa, porque el mecanismo de acción o el jale de ellos es dentro de la bacteria, no los necesitamos fuera, ¿sí? Y eso es a lo que me refería, con el efecto postantibiótico, que a lo mejor tú dices, le doy un día de antibiótico, ¿sí? Pero va a entrar a la bacteria y él va a estar haciendo su jale, ¿sí? Y aunque le des una dosis, por ejemplo, el efecto se va a prolongar mucho más, hasta que se muera la bacteria, por así decirlo, ¿sí? Es más o menos así. Este es un inhibidor de la síntesis de la pared, como es la amoxicilina, y esta es la citromicina, que es un inhibidor de la síntesis de las proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia? Por eso este se da 500 miligramos cada 8 horas. Aquí se toma la pastilla y luego viene el periodo de absorción y la concentración, ¿sí? Y esta es la concentración, esta rayita punteada es la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Aunque aquí se haya tomado el antibiótico, aquí no está teniendo efecto porque no está rebasando la concentración mínima inhibitoria. Entonces va subiendo la concentración, va subiendo y pues va un momento en que ya se acabó y como hay una vida media, pues va a empezar a bajar. Pero por eso se lo indicas cada 8 horas para que cuando ya va bajando o se va acabando su efecto y este ya haya tomado el otro y empiece a subir y hagan esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Porque solamente el área que está aquí se llama, ya lo conocen, se llama área bajo la curva, ¿sí? Aquí nada más están haciendo efecto antibiótico. Aquí en estos valles no hay efecto antibiótico, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos tener dosis más frecuentes, arriba de la concentración mínima inhibitoria, para que haya efecto antibiótico, ¿sí? ¿Sí le entendieron los del Zoom? Ahí está el área bajo la curva, aquí es nada más donde hay efecto antibiótico, ¿sí? Y nada más, ¿sí? En cambio, aquí necesitamos una dosis, dale mucho antibiótico, por así decirlo, ¿sí? Que tenga una concentración máxima, y esto va a hacer que después ya no haya en el suero, ¿sí? Pero a final de cuentas, toda esta concentración de antibiótico hubo mucha, y eso va a hacer que vaya metiéndose mucho antibiótico a la bacteria. Porque si le damos, ¿qué pasaría si le diéramos más poquito? Pues a lo mejor algunas bacterias van a agarrar todo el antibiótico, por así decirlo, y el resto de las bacterias no, ¿sí? Se quedan sin antibiótico y no vamos a tener efecto antibiótico. Por ejemplo, sería, no sé, un ejemplo de que comen mucho en la mañana para que no tenga hambre todo el día, por ejemplo. Ajá. Híjole, quiero entender el concepto, pero el problema es que si tú comes mucho en la mañana para no comer el resto del día, de todos modos te va a dar hambre el resto del día, ¿sí? Y aquí con las bacterias no. Aquí el chiste es que tengan mucho antibiótico, entren a muchas bacterias y ya, si desaparece, pues ya no pasa nada. Pero el antibiótico ya está dentro de la bacteria y va a estar haciendo su chamba, ¿sí? Entonces, ahí, con este tipo de antibióticos, aunque ya no estemos arriba de la MIC, seguimos teniendo efecto antibiótico. Se llama efecto post-antibiótico, ¿sí? Aquí no se preocupen, por eso, no sé si alguna vez les han recetado acitromicina, que nada más la cajita trae 3 pinches pastillas, pero el efecto de esas 3 pastillas les dura 6 a 7 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se mete el antibiótico a la bacteria, pues no importa que no esté en la sangre, necesitamos que esté dentro de la bacteria para que esté haciendo su chamba, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Esto es el mecanismo de acción en general. Es importante, pues esto es de farma, era lo que les decía la clase pasada. ¿Sí? Esto es mucho de farma y entender para que vean por qué darlo mucho, son conceptos de farmacología. Pero bueno, ahora, ¿por qué es importante en un momento dado comprender, entender y saber de antibióticos? Porque si ustedes no saben de antibióticos, van a favorecer esto que vamos a ver, que es la resistencia bacteriana, ¿sí?
La verdad es que estando ahí en sus bancas o en la compu, pues sí, la resistencia bacteriana, Simón. El problema es que cuando ya estén de este lado, se van a dar cuenta que no es un problema tan sencillo a nivel de hospital, pero lo más malo es que esto ya también se ha traspolado a nivel ambulatorio, a nivel de la consulta, ¿sí? Porque a mí me toca ver pacientes que tienen cultivos o tienen bacterias multiresistentes, ¿sí? Y que no hay ningún antibiótico que les pegue. Entonces, ¿cómo vas a matar a la bacteria? ¿Sí? Entonces, eso no debería de pasar, porque si no, pues va a empezar a proliferar las infecciones, y donde esa bacteria, por alguna situación, contagia al familiar, ¿sí? Y ahí se va haciendo un mano cadena, por así decirlo. Entonces, sí es muy importante que ustedes sepan antibióticos, uno, pues para que sepan tratar una infección, ¿sí? Es como les decía, quieren tratar hipertensión, pero no saben antihipertensivos, ¿cómo van a tratar una hipertensión? O la diabetes, ¿sí? O etcétera, etcétera, enfermedades. Necesitamos conocer bien todo con lo que lo vamos a tratar, pues para que tengamos un buen efecto. Ahora, ¿cómo se hacen resistentes las bacterias? El problema es que las bacterias son muy inteligentes, ¿sí? Así como nosotros evolucionamos en todo, ellas relativamente también evolucionan. Tenemos 5 mecanismos por los cuales las bacterias se hacen resistentes. El primero es la producción de enzimas, ¿sí? Por ejemplo, las beta-lactamasas, ¿ok? Aquí tenemos esta bacteria gram positiva, ¿sí? Ahí teníamos el anillo de penicilina, ¿sí? Y por alguna situación esa bacteria produce una beta-lactamasa, ¿sí? Una beta-lactamasa es una enzima que se encarga de hidrolizar al anillo beta-lactámico y hacerlo un compuesto inactivo, o sea, que no sirva para nada el antibiótico. Entonces, esta bacteria produce esas enzimas, ¿sí? Y al producir las enzimas va a inactivar el antibiótico. Y como lo va a inactivar, no va a poder llegar para acá, ¿sí? Entonces, ustedes le podrán dar el antibiótico, pero el antibiótico no le sirve, porque no puede llegar a donde tiene que llegar, porque ya desde antes lo inactivaron, ¿sí? ¿Qué pasó? Aquí está lo que les comentaba. Un ejemplo es el Staphylococcus aureus, un estafilococo, ¿sí? Aquí está el anillo de penicilina. Cuando veamos los betalactámicos, se van a dar cuenta que todos los betalactámicos tienen este anillo cuadrado. Todos, porque ese es el anillo betalactámico. ¿De qué depende que cambien de penicilinas a cefalosporinas a carbapenémicos? De la cadena lateral, ¿sí? Y eso es lo que les confiere en un momento dado también la potencia y todo eso. Digamos que el anillo betalactámico les confiere el mecanismo de acción, ¿sí? La potencia se los da la cadena lateral, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, pero por alguna situación tenemos una beta-lactamasa, la beta-lactamasa hidroliza, ¿sí? Al anillo beta-lactámico, y en vez de ser penicilina lo va a convertir en ácido peniciloico, un ácido peniciloico que no tiene actividad bactericida, ¿ok? ¿Cuál es la importancia? Bueno, algunos datos anecdóticos es que, fíjense que conforme han estado saliendo los antibióticos, pues las bacterias se tienen que defender, ¿sí? Todo empieza desde las penicilinas naturales con Alexander Fleming, ¿sí? El desarrollo y cómo las bacterias obviamente en un momento dado se empiezan a defender, así como lo hacen ahora, ¿sí? No lo tomen a mal, pero es como las feministas, o sea, siempre las han atacado, obviamente ya hay un momento en que se hartaron y empiezan a hacer lío, ¿sí? Lo mismo hacen las bacterias, ¿sí? Las atacan hasta que hay un momento en que se van a empezar a defender, ¿sí? Y ese es el problema. Dejen ustedes que, en teoría, la resistencia bacteriana se debería generar principalmente en los hospitales. ¿Por qué? Porque ahí es en teoría donde se usan más los antibióticos y los más potentes, etcétera, etcétera. El problema es que se van a encontrar cada médico que estando en la consulta receta carbapenémicos, sí, que son antibióticos de amplio espectro para infecciones de vías urinarias y que se los estén poniendo por la vena en su casa, cuando a lo mejor no lo amerita,
¿sí? Y eso, ¿qué es lo que hace? Exponen a la bacteria a un antibiótico muy potente, ¿sí? Y vamos a ver cómo se van generando las resistencias en un momento dado, ¿sí? El problema, ok, estamos hablando del estafilococo aureus. ¿Sí se acuerdan que hay un estafilococo aureus resistente a meticilina y uno sensible a meticilina? La meticilina es también un tipo de antibiótico que salió del mercado porque es muy nefrotóxico, ¿sí? De algo sirvió para clasificar qué tan virulento podía ser un estafilococo aureus. El que es sensible a meticilina es light, es chido, ¿sí? El que es resistente a meticilina, aguas, porque ese es ya un estafilococo muy toreado que va a dar problemas, ¿sí? Para eso sirvió la meticilina, no sirvió para otra cosa, ¿sí? Entonces, ese es el punto de que, por ejemplo, este dato, miren, aumento de frecuencias de infecciones por el estafilococo aureus en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque usan mucho antibiótico. Y el problema es que hay brotes de infecciones en la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Sale el paciente de la terapia intensiva, sale a piso y trae a tos y sigue aventando estafilococos, pues va a contaminar a los que están en piso, ¿sí? Y el problema es que tenía a su familiar cuidándolo, ¿sí? Agarra el estafilococo, va a su casa y puede ir a infectar a alguien. A lo mejor él no se enferma, pero puede ir a infectar a alguien que está en casa. Así es la manera como las bacterias van saliendo y es un verdadero problema, ¿sí? Son una grafiquita fea, otros fea. Bueno, por ejemplo, aquí era lo que les comentaba, el riesgo de las infecciones dentro de los hospitales, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque llega un paciente, ay, trae dolor, vómito, póngale ceftriaxona. Todos los mendigos pacientes les quieren poner antibiótico a fuerzas, cuando no lo necesitan, ¿sí? Tenemos infecciones nosocomiales, cuando duran mucho tiempo en los hospitales, más propensos a infectarse, el uso previo de antibióticos, el uso de más de un antibiótico. A veces ustedes tienen un paciente en la consulta y no se les ocurre preguntar qué antibiótico se ha utilizado. Ah, no, es que viene por infección. No, es que fui con tal doctor y me dio para infección y no se me quitó, doctor. Y fui con otro y me dio por infección y no se me quitó, doctor. Y entonces ya me lo recomendaron a usted porque usted es muy bueno y usted me va a quitar la infección. Y nunca se les ocurre preguntar qué antibiótico le dieron, ¿sí? Y ahí andan dándole lo mismo o dándole antibióticos que no le sirven y eso en un momento dado favorece la resistencia bacteriana, ¿sí? El uso prolongado de antibióticos, infecciones de herida quirúrgica, ¿sí? Estancias en los cuidados intensivos, eso es dentro de los hospitales, ¿sí? En teoría tienen un paciente que tenga alguna de estas características, aguas porque puede desarrollar una infección nosocomial por un germen multiresistente, ¿sí? Y en la comunidad, pues los pacientes, los deportes de contacto, el uso de drogas intravenosas, ¿por qué? Porque el estafilococo normalmente está en la piel, ¿sí? Y no me digan que a lo mejor los que se ponen drogas en la vena, ah, déjame hago asepsia y antisepsia y la chingada, ¿sí? Y se hacen bien y todo. Pues claro que no, entonces así como van. Y eso hace que se estén metiendo las bacterias a la sangre, por así decirlo, ¿sí? Relaciones homosexuales, ¿por qué? A ver, déjenme tratar de meditar. Híjoles, madre. Déjenmelo razonar a ver por qué. Pues es que si dice que está en la piel, ¿qué tal que tenga una pequeña exploración? Pero pues de todos modos, Se mete por la... ¿por dónde se mete? Pero eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. O sea, No. puede pasar en- Eso puede pasar hasta en los que no sean homosexuales. Que vaya el sexo de la persona. O sea, ¿qué importa que sea homosexual? No se refiere a que antes tenía la creencia de que no utilizaban por nosotros. Sí, pero ¿por qué no? Entonces, No, déjenme lo medito porque chingados cuento. Bueno, ahorita déjenme ver si se me ocurre por qué. El personal militar, los de que están en prisión, han nacido por el contacto, muchachos, porque en los albergues, si se enferma uno, se enferman todos. Es como ustedes en su casa, se enferma uno y bolas, ahí vienen todos como gordas en tobogán, enfermándose también, ¿sí? Es lo mismo que pasa, ¿sí? Por los contactos, ¿sí?
No es discriminativo, pero los negros tienen más riesgo de infecciones. Las secuelas o las infecciones post-influenza, ¿sí? O post-neumonía, infecciones de piel y tejidos blandos. Lo que les comentaba, el antecedente de estar en contacto con pacientes con el estafilococo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí está un gram negativo, ¿sí? Aquí tiene la porina, este es un anillo de cefalosporina, ¿sí? Llega la cefalosporina, pero sin querer, las PBPs, o la bacteria más bien, ya produjo beta-lactamasas, ¿sí? Y alcanzó a entrar, pero la beta-lactamasa lo va a inhibir. Y al inhibirlo, pues no va a llegar a la PBP. Y si no llega a la PBP, no hace su jale, que es inhibir la síntesis de peptidoglucanos, ¿sí? Y lo mismo pasa, ¿sí? Hidrolizan el anillo beta-lactámico y lo hacen un compuesto completamente inactivo, ¿sí? Ahora, ¿qué son las BLE? ¿Sí? Las BLE son las beta-lactamasas de espectro extendido. Digamos que cuando nació la penicilina, dijimos, ya chingamos más bien, matamos bacterias, ¿sí? ¿Qué hizo la bacteria? Produjo una beta-lactamasa rústica, rudimentaria, ¿sí? Así como para medio defenderse. Lo logró. ¿Qué hicieron en aquellos tiempos los vatos esos? Crearon nuevos antibióticos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa beta-lactamasa no les hiciera y no los inactivara. ¿Qué hicieron las bacterias? Evolucionaron su beta-lactamasa para que les diera cobertura. ¿Qué hicimos? Pues vamos a hacer cefalosporinas, ¿sí? Cefalosporinas y vamos a ponerles primera, segunda, tercera, cuarta generación y cefalosporinas antiestafilocócicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues hasta las de primera y segunda, las bacterias van modificando su beta-lactamasa, ¿sí? El boom viene cuando son las cefalosporinas de tercera generación. Ahí en teoría les da más potencia y todo eso. Entonces dices, ching su madre, ceftriaxona para todos. ¿Sí? Ceftriaxona para todos. Una infección en la garganta, no, ponte 3 ceftriaxonas y te vas a aliviar. Y una dexa. ¿Ah? Porque sí le hacen. ¿Sí? Y nada que era una infección viral o era una infección que podía curarse con amoxicilina, pero no. Es que los pacientes creen que inyectado es mejor. Y ahí va el güey del doctor, de que, pues aparte es mi farmacia y la Ceftria está más cara que la Moxi, pues le voy a ganar más a la Ceftria. No, sí, pongas estas inyecciones, ¿sí? Estas le van a servir. Por eso se reguló, en teoría, que los antibióticos deberían ir con receta. No pueden surtir antibióticos si no trae receta, porque si no el farmacéutico, pues le daba lo que le convenía, ¿sí? Pero resulta que ahora los que estamos mal somos los doctores porque no hacemos uso adecuado de los antibióticos y andamos utilizando antibióticos a diestra y siniestra, ¿sí? Y eso favorece la resistencia bacteriana. Entonces, las beta-lactamasas, todo iba bien hasta las cefalosporinas de tercera generación. Dijimos, ya chingamos, estas son rete buenas y matan todo. Pues tómala, la bacteria se tenía que evolucionar, ¿sí? Tenía que evolucionar y generó estas que se llaman BLE, ¿sí? Es importante que se las aprendan porque las BLE se las van a topar y van a ser bacterias que son multiresistentes y son muy gorrosas, ¿sí? Y dentro de las bacterias BLE tenemos, bueno, son enzimas bacterianas mediadas por plásmidos, confieren resistencia a un rango amplio de antibióticos beta-lactámicos, predominantemente las cefalosporinas de tercera generación. Y era lo que les decía, son descendientes mediante mutaciones genéticas de las beta-lactamasas nativas, o sea, de esas, así como nosotros del Australopithecus y todas esas, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, obviamente que están exponiéndolas, las beta-lactamasas o las bacterias van a ir evolucionando en su mecanismo de defensa, ¿sí? Y hasta que les empieza a dar resistencia a antibióticos de uso común, de uso principalmente hospitalario, y ahí es donde empezamos a tener los problemas, ¿sí? ¿Traen marcador? ¿No traen marcador? Para que lo traiga. Ya lo salvó alguien de datos.
Ahí se alcanzan a ver, porque voy a escribir algo ahí en el pizarroncillo. Sacamos cosas, limpiamos cosas. Limpiamos cosas. No, el jefe del grupo no. No va. No le voy a firmar la carta de que no se les vayan a olvidar porque se las voy a preguntar. ¿O si ven, no? Bueno, no se les vaya a olvidar porque se los voy a preguntar. ¿Ok? En algún momento de la vida se las voy a preguntar. Las bacterias que producen ple son gram negativos. Son bacilos gram negativos aerobio. ¿Sí? Entonces ustedes diríjanse o oriéntense por una mnemotecnia. ¿Sí? Por la mnemotecnia escape. ¿Ok? Escherichia coli. Serratia. No me van a poner Serratia. No van a poner estafilococo, que al cabo es multiresistente. Ese no es, el estafilococo no es un gram negativo. ¿Sí? Klebsiella. Acinetobacter. Pseudomonas. Y Enterobacter. ¿Ok? No se les vayan a olvidar. No me vayan a cambiar las letras de que ahí me ponen cada mendiga. Me ponen el estafilococos, el estreptococo, los enterococos, cuando no son parte de. ¿Sí? Estamos hablando de puros gram negativos. ¿Sale? ¿No se les olvida? Conste. Muy bien. Entonces, las BLE confieren resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Por lo tanto, de tercera generación, para atrás. Segunda, primera, penicilinas, aminopenicilinas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Miren. Son unas gráficas en donde aquí en México el porcentaje de cepas de Escherichia coli productoras de BLE en 37%, de Escherichia coli, de Klebsiella, de Proteus, bueno, Proteus no porque ni siquiera viene aquí, ¿sí? No se van a confundir con la P, ¿ok? Y obviamente en base a la etiología de las infecciones, en las bacteremias, pues las Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, ¿sí?
El punto del mensaje es que se aprendan que las BLE les defienden hasta las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Y que las bacterias productoras de BLE son gram negativos, bacilos aerobios, que son estas principalmente. Que actualmente en los cultivos, ya algunos laboratorios ya les ponen ahí productora de BLE o no productora de BLE, ¿sí? Pero si ustedes llegan a ver que tiene una Escherichia coli que les dice resistente a ceftriaxona, lo más seguro es que es productora de BLE, ¿sí? Ok. Datos aburridos. Bueno, esto es nada más para que reafirmen algo lo de la MIC, la concentración mínima inhibitoria, la MIC 50, que es el 50% de las colonias, y la MIC 90, que es el 90% de las colonias, ¿sí? Como obviamente aquí, estos son los que en teoría les sirven mejor, porque tienen una MIC más baja. Y si lo vemos en el porcentaje de susceptibilidad, se van a dar cuenta que a estos, por ejemplo, tienen una susceptibilidad del 100%, ¿sí? Porque la MIC es muy baja. Y aquí si nos acomodamos con la Escherichia coli, hablando de productoras de BLE, el cefepime es de cuarta generación, ¿sí? Y aquí la ceftriaxona es de tercera generación. Fíjense cómo aquí, esta sí en teoría, sí le pega, ¿sí? Pero, vean con la cefuroxima, que es de segunda, ¿sí? A lo mejor esta Escherichia coli que les estoy poniendo aquí, no es productora de BLE, porque la ceftriaxona todavía le funciona, por así decirlo, ¿sí? Por eso es la importancia de entender las MIC y entender cuándo es BLE o cuando no es BLE, ya, contra quién nos protege, ¿sale? Miren, espérense. No, ya. Entonces, ¿sí quedó entendido lo de las beta-lactamasas? Ahora, no solamente hay beta-lactamasas, hay otras enzimas para inactivar otros antibióticos, pero las más frecuentes son las beta-lactamasas, ¿ok? El otro mecanismo por el cual las bacterias se hacen resistentes es modificando el sitio blanco mediante una mutación, ¿sí? Obviamente todo tiene que tener un receptor. No hay enzimas, pero tienen que llegar y tienen que embonar para poder ejercer su mecanismo de acción. Por lo regular en las PBPs es en los residuos de serina, en ese tipo de aminoácidos, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que aquí tienen un gram positivo, aquí tienen una, ¿cómo se llama esta? Una penicilina, ¿sí? Y que van a atacarlo. No hay enzima, ¿sí? Pero si por alguna situación esa bacteria modificó el sitio de unión, ¿sí? Modificó su PBP, pues va a pasar esto. Normalmente, pues niño tornillo, niña tuerca, embonan, ¿verdad? Normalmente. Bueno, en la actualidad ya no se sabe, pero bueno. Entonces, tiene que embonar. Si por alguna situación este Streptococcus pneumoniae, o también llamado neumococo, modifica su sitio de unión, ya no va a embonar. Y si ya no embona, no puede ejercer su mecanismo de acción. No se usa, ahí va a seguir circulando así como que, a ver dónde me acomodo, ¿sí? Para que pueda ejercer su mecanismo de acción, ¿sale? Y eso aplica para muchos, O sea, no solamente es para los betalactámicos, hay para las tetraciclinas, para la clindamicina, para los macrólidos, para las quinolonas, ¿sí? Para todos hay la mutación del sitio de unión, ¿ok? Y era lo que les decía, normalmente las cefalosporinas se unen a los residuos de serina en la cadena de aminoácidos que tienen las transpeptidasas, y si por alguna situación modifican su sitio de unión, pues ya no se va a pegar. Y si ya no se pega, ya vale madres, ya no funcionó y no va a ejercer su mecanismo de acción. ¿Sale? El otro mecanismo de acción es la impermeabilidad de la bacteria al antibiótico. ¿Se acuerdan que teníamos porinas? ¿Sí? Por ahí entraban algunos antibióticos. Hay algunas bacterias que crean porinas
¿sí? Que las van a cerrar, pues. ¿Sí? Que las van a cerrar. Es como cuando la esposa le hace huelga de pierna cruzada al marido. Pues no va a entrar. Va a cerrarle. No va a entrar. ¿Sí? Si no entra, no puede llegar acá. Podrá tener el sitio de unión bien, podrá no haber enzimas, pero pues si no llega, ¿cómo le va a hacer? ¿Sí? La otra es la expulsión del antibiótico mediante bombas de flujo. ¿Sí? Algunas bacterias desarrollaron bombas de flujo que las ponen cerca de las porinas con la intención de que, pues así como entras, para atrás, carnal. ¿Sí? Con la intención de que no tengan que llegar a donde tienen que actuar. ¿Sí? Entonces, bombas de flujo, impermeabilidad, modificación del sitio blanco, ¿sí? Y las enzimas. Este es igual, ¿cómo se modifica? Esto ya. Puro choro. Para optimizar tiempo. Ok. El último es que la bacteria mute su DNA, ¿sí? Y genere vías metabólicas alternas. Eso lo hacen con el trimetoprim, ¿sí? Ya después lo veremos cómo funciona lo del trimetoprim, pero sí mutaciones del DNA. Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Miren. Las bacterias son muy susceptibles de adquirir resistencia al antibiótico mediante dos mecanismos, ¿sí? Independientemente de los otros mecanismos que vimos, eso lo pueden hacer como mutando genéticamente, ¿sí? O adquiriendo resistencia, ¿sí? A lo mejor es una bacteria que no tenía la información para mutar, pero de tanto, así como mutan varios actualmente, lo mismo las bacterias, ¿ok? Entonces, vamos a pensar, aquí tenemos una bacteria que tiene sus hijas, las hijas de sus hijas, las hijas de sus hijas, pero ¿qué tal si una hija de sus hijas, sí, desarrolló una resistencia a la estreptomicina? ¿Sí? Estas van a seguir igual, sin resistencia, pero esta ya va a reproducirse con la resistencia, ¿sí? Ustedes aquí le dan una estreptomicina y resulta que esa hija de su hija no se murió y va a seguir teniendo hijas, pero ya resistentes a la estreptomicina, ¿sí? ¿Y eso cómo pasó? Así como se explican ustedes de que hay. ¿Se acuerdan cuando de lo vagamente que me acuerdo de genética, de las mutaciones de novo y los mosaicismos y esas madres? ¿Sí? Ya ven cómo dicen, no, pues es que si tiene un mosaicismo, el antecedente familiar, el porcentaje que tenga un síndrome de Down y trisomía 20. Pero así hay mutaciones de novo. No tiene ningún factor de riesgo y chíngale, de repente nace un niño con síndrome de Down. ¿Sí? Esas son las mutaciones de novo. Así es como lo hacen las bacterias. Sin querer. Sin querer. Y ya chingaron. Le das estreptomicina y esa ya no va a funcionarle. ¿Sí? Y entonces va a empezar a tener más hijas, pero con resistencia a la estreptomicina. ¿Sí? Mediante una mutación genética. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo adquieren la resistencia también en un momento dado las bacterias? La adquieren mutando, que ya lo vimos, conjugando o transformando, ¿sí? Aquí está la mutación, vamos a pensar que es una bacteria X, sin ninguna resistencia, y que por alguna situación mutó y le confirió resistencia a ciprofloxacina. ¿Ok? Ya. Sus hijas van a tener resistencia a ciprofloxacino. Pero ¿qué pasa si por alguna situación esa bacteria va pasando ahí como por ahí? En donde nadie es paramédico. ¿No? ¿Nadie? Para no herir, tú sí. No, no digo para no herir susceptibilidades, ¿sí? Un accidente, un choque, y luego báscula, carnal. Y luego ya, vámonos. Simón, ¿qué pasa si esa bacteria que ya era resistente a cipro pasa por donde está muerta una bacteria
pero que esa bacteria tenía resistencia a ampicilina, ¿sí? Ya está toda desperrada la bacteria, aventando todo el material, y pasa la bacteria y chíngale, se agarra el gen o la partecita que le va a conferir resistencia a ampicilina, y sin querer ya se hizo resistente a cipro y a ampi. Nada más porque pasó por ahí. ¿Sí? O yo les digo que los plásmidos son como ustedes. O sea, se pasan de la información, por no decirles chismosos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí están ahí? Sí, doctor. Bueno, ya no, les juro que no dije nada, nada más iba a decir que ustedes son unos chismosos. Digo, un plásmido. A la madre, díseme. Ahí está ya. Entonces, quedamos que los plásmidos eran como ustedes, ¿sí? Se pasan la información, ¿sí? Entonces,
No necesita morirse tampoco una bacteria, no crean que nada más es porque está muerta. El simple hecho de acercarse con otra le puede generar que el plásmido se lo pueda pasar y le va a generar la información para que desarrolle resistencia a otro antibiótico. ¿Ok? No necesita solamente estar muerta. Entonces, ahí sin querer, eso ya le confirió que tenga resistencia a cipro y a ampicilina. ¿Ok? Ahí nomás platicando. ¿Sí? Y aquí igual. Tenemos ya esta misma bacteria resistente a cipro, resistente a ampi, y aquí pasa por donde se murió una bacteria, que resulta que esa bacteria también tenía una resistencia a gentamicina, ¿sí? Y el simple hecho también, el ejemplo anterior de pasar por ahí, ¿sí? Agarra y le pepena, ¿sí? Le pepena esa información genética. ¿Y qué es lo que pasó? Una bacteria que era sensible o susceptible a todo, de repente y sin querer queriendo, ya es resistente a cipro, ampi y genta. ¿Sí? Y eso obviamente aplica también cada vez que ustedes sometan a un antibiótico a un paciente, lo van a exponer y hacen más propenso a que la bacteria se pueda llegar a defender. Por eso, así como hay 7 pecados capitales y 10 mandamientos, ¿sí? Aquí también tenemos las 5 virtudes capitales para que nosotros podamos controlar la resistencia bacteriana, ¿sí? Conocimiento, pues si no saben antibióticos, ¿cómo los van a querer indicar o cómo los van a recetar adecuadamente? ¿Sí? Si no saben de antibióticos, ¿cómo van a saber cuál antibiótico si le va a pegar a este y cuál no? ¿Sí? Y en un momento dado, ¿cómo usar la dosis? ¿Sí? ¿En qué infecciones usarlo? A lo mejor van a querer usar un antibiótico en una neumonía cuando el antibiótico no llega bien a tejido pulmonar, o tiene meningitis y van a dar un antibiótico que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso es la importancia de conocer. Si no conocen, si no saben, vamos a fracasar y va a haber un aumento en la resistencia bacteriana. La prudencia. No todos necesitan antibióticos y en el caso de necesitar antibióticos, no todos necesitan antibióticos de amplio espectro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si no necesita, no se lo den. ¿Sí? No es a fuerzas darle un antibiótico a un paciente. ¿Sí? Y en todo caso, si lo necesita, empiecen de lo más simple o lo más sencillo que estadísticamente les pueda funcionar, ¿sí? Y no empiecen con lo más potente, ¿sí? De hecho, se supone que el tratamiento de antibióticos debe de ser escalado, ¿sí? De lo más simple a lo más complejo, no de desescalar, de que, ay, bueno, y le puse todo lo más posible y ya le voy bajando la potencia. No es así, ¿ok? Entonces, por eso es la prudencia. Si tienen un paciente con una infección, no le dejen el más potente, déjenle el que en teoría le puede funcionar. Total, a final de cuentas, si no funcionó, tienen 3 a 5 días para ver si hubo respuesta y si no, cambien la potencia o cambien el mecanismo de acción, ¿sí? Pero esa es la importancia de la prudencia. No todos tienen que utilizar, o no todos le tienen que dar antibiótico, ¿sí? Y a eso mismo va la restricción. No tienen por qué dar antibiótico a fuerzas y no tienen por qué dar los antibióticos más potentes cuando sea una infección común y corriente o que no ponga en peligro la vida. Estamos hablando de que los antibióticos de amplio espectro es para pacientes muy graves. Si llega un paciente que no está grave, no se lo den, a menos que en realidad lo necesiten y tengan documentado que solamente el antibiótico de amplio espectro le va a funcionar. Bueno, ahí no lo están restringiendo, perdón. Simplemente ese es el que le va a funcionar, ¿sí? Cuando tengan un cultivo con una multiresistencia. Pero si no, no usen los antibióticos de amplio espectro de primera elección, a menos que esté muy, muy, muy grave su paciente, ¿sí? La adherencia, todo va de la mano. ¿Por qué? Porque si ustedes, imagínense que ustedes le dejen un antibiótico de amplio espectro a ese paciente para una infección de vías urinarias de la comunidad, ¿sí? Le van a dejar un antibiótico que es por la vena 3 veces al día por 7 días, o en la nalga. ¿Ustedes creen que el paciente va a querer completar el tratamiento? Si no completa el tratamiento, deja los tratamientos muchos.
al dejar los tratamientos muchos no se mueren todas las bacterias, y eso, las bacterias que quedaron vivas pueden generar resistencia. Por eso también tienen que elegir mucho su antibiótico sobre los días de tratamiento también, ¿sí? Porque luego, no, bueno, es una infección por fiebre tifoidea, no, con 5 días estás bien, es más, cuando ya te sientas bien lo suspendes. Y luego porque llegan perforados de las tripas, porque tienen una fiebre tifoidea, ¿sí? Entonces, esa es la importancia y la rotación que va de la mano con el conocimiento. Si nada más saben usar Cipro, Amoxi, Ceftria, ¿cómo van a usar los demás antibióticos que sí les pueden funcionar? En teoría, si un paciente usó un antibiótico hace 3 meses, ese no lo pueden usar. Tienen que esperar a que pasen más de 3 meses para poder volver a usarlo, para evitar la resistencia bacteriana, ¿sí? Y que en teoría las bacterias que normalmente tiene no estén expuestas tanto a ese antibiótico, ¿sí? Pero si no saben que pueden tener otras opciones para matar tales gérmenes o para ciertas indicaciones terapéuticas, ¿cómo los van a rotar? ¿Sí? Si no lo rotan, pues es que no saben. Por eso es importante, si ustedes hacen todo esto, la resistencia bacteriana va a disminuir. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacemos. ¿Sí? Y ahí estamos batallando después con los pacientes. Es más, el ejemplo más típico, cómo sacaron con que, vamos a tratar COVID con acitromicina, cuando es un virus. O sea, todos los que sabemos en un momento dado podemos entender, pues bueno, no le das la acitromicina porque es un virus, se lo das por los efectos. Bueno, ¿cuánta vez? Sí, dígame. No firmé contrato, de hecho no he estado, di servicio a algunos cuando empezó Community, pero dejé de dar porque tengo situaciones y problemas de me han pagado. Yo nunca firmé contrato, nunca firmé un contrato, entonces, no, nada, no, nada, de hecho es que yo trabajaba con Challenge, entonces dame de cuenta que ya me sigo, por así decirlo, acaba Challenge, y yo tuve todavía un paciente que hubo un traslape de Challenge a Community, le di seguimiento y luego ya de Community, y ya ahí terminé, y ya como hubo muchas situaciones ahí con Community y me dieron batallando y todo, pues yo ya no vi fácil, pero sí. Sí, los pacientes iban a mi cuando Challenge, los pacientes iban a mi consultorio para cuidarlo. Y sí, pero espérenme, lo que pasa es que Torreón y Gómez están pegados, entonces a los pacientes que ameritaban hospitalización, los hospitalizaban en Torreón y Gómez está pegado, entonces pues, también le daban. Así es. No, la ciudad de Gómez. No, lo que pasa es que yo, o sea, sí, el domicilio en el consultorio, donde la consulta es en Gómez Palacio, pero si por así decirlo, la atención de Community era en Torreón, por así decirlo. ¿Sí? No, de hecho yo ya tengo mucho tiempo que se da el servicio. No, gracias. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ya no, eso me... No, sigue con los homosexuales. Sí.
¿Qué era? ¿Eh? Ah, no, ya me acordé de lo de que entendemos que nosotros le dan acitromicina al paciente con COVID, no porque sea, o que vaya a matar al virus, sino porque la acitromicina tiene efectos en el sistema inmunológico que pueden mejorar, pero de todos modos no sirve. Entonces, a eso me refiero con aprender a usar, ¿sí? Si ustedes nada más se quedaron con quinto semestre que les enseñaron Cipro, Amica, Ceftriax, Cefo, Imipenem, Levo, y que sea mucho 10 antibióticos pudieron haber visto. Dijo demasiado. Sí dije demasiados, o sea, entonces, si no saben antibióticos, ¿cómo planean contrarrestar la resistencia bacteriana? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de estos dos primeros temas, ¿sí? Por eso es ponerles tanto gorro en que lean, estudien y aprendan antibióticos, porque si no, vamos a tener muchos problemas después con nuestros pacientes, ¿sí? Ok, ¿dudas o preguntas de esto? Bueno, vamos a empezar ya con los antibióticos, que es el tercer tema. Son un chingo, la verdad es que nos vamos a tardar. Yo espero que no nos tardemos mucho. Yo espero que terminando septiembre estemos acabando, ¿sí? Para poder empezar a ver sepsis y las demás enfermedades infecciosas, ¿sí? Vamos a empezar en base a lo que les dije, el mecanismo de acción, y vamos a empezar primero con los betalactámicos, ¿sí? Los betalactámicos son muchos, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar desde la penicilina natural, penicilinas sintéticas, cefalosporinas y carbapenémicos, que son, digamos, que las 4 ramas de los betalactámicos. ¿Qué es lo que van a tener que estudiar? Pues por así decirlo, la definición del antibiótico, ¿sí? A grosso modo, un poquito lo que viene siendo la estructura química, ¿sí? Si quieren aquí pueden agregar algo de la historia de cómo fueron descubiertos los antibióticos y todo eso, hay bonitas historias. El mecanismo de acción, que ya lo vimos, ¿sí? Obviamente, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia a estos antibióticos? El espectro antimicrobiano, es decir, a qué bacterias va a matar, contra qué, cuáles sí funcionan, cuáles no funcionan, ¿sí? Los usos clínicos o indicaciones terapéuticas, ¿sí? La dosis de todo, ¿sí? Efectos adversos e interacciones medicamentosas. Bueno, vamos a dividirlo, pero la farmacología
que dónde se absorbe, que dónde se distribuye, que cuál es el mecanismo por el que se rige, por dónde se elimina, quién lo metaboliza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Ya. En la farmacología. Y nada más. En teoría, a todos los antibióticos le tenemos que revisar todo eso. ¿Sí? A todos, a todos, a todos. ¿Sí? Obviamente vamos a tratar de hacerlo más simple, que les quede lo más importante. Pero en teoría, por ejemplo, los antecedentes históricos, pues no van a batallar. O sea, es Fleming y luego ya caso, por ejemplo. Los mecanismos de acción, pues en el momento aquí todos vamos a decir, aquí no nos vamos a entretener porque todos tienen el mismo mecanismo de acción y todos tienen los mismos mecanismos de resistencia, ¿sí? Pero lo que va a variar a lo mejor es la estructura química, ¿sí? Tampoco no quiero que se aprendan así como que 1, 2, 3, 15 de cada de eso. No, no es necesario, ¿sí? Pero, por ejemplo, el espectro antimicrobiano, ¿qué bacterias? ¿Sí? ¿En quién? ¿Cómo lo van a usar? La dosis de cada uno, ¿sí? Y obviamente la farmacología, por dónde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, nada más si quieren mañana, empezamos con penicilina, ¿sí? Pura penicilina. ¿Sale? Nada más penicilina y estudiamos todo eso. Esa clase va a ser un pedo ya como... No, ya platicadito, los dos. Sí, todos ya platicadito, aquí vamos platicando, lluvia de ideas y vamos sacando toda la clase. No, todavía no. Sí, aquí platicadito para irnos más rápido. ¿Vale? Oye, ¿dudas o preguntas, muchachos del Zoom? No, doctor. Todo bien, doctor. Vale, pues, los veo mañana. Se portan bien. Gracias, hasta mañana. Mañana, doctor, gracias.